El sonido que acaban de escuchar no es un sonido de un motor que está para reparar, es el sonido de un motor reparado, una reparación general que se hizo a este vehículo y no se dio con la falla. Acompáñame a ver el video y aprenderemos cómo se solucionó el problema y cuál era el problema. Este vehículo me trajeron jalado al taller. Se había reparado el motor, se había cambiado inyectores, se había cambiado bujías, se había cambiado lo que es bobinas y nada, ¿no? Nada que encontraban la falla. Se le revisó el punto varias veces. El técnico anterior que me reparó el motor me comenta que reparó el punto varias veces para cerciorarse que esté el punto bien y todo era perfecto, ¿no? Entonces, ¿en qué fallaron? Vamos a ver. Como se sabe, para yo decir que el motor está para reparar, tengo que primero hacer un buen diagnóstico. ¿Eso qué quiere decir? Revisar primero lo que es un consumo de agua, un consumo de aceite, una baja compresión en los cilindros. Por esos motivos yo me pondría a hacer mi diagnóstico y decidir reparar ese motor. En todo caso, si no investigáramos o no encontraríamos fallas en una de esas tres opciones, yo quizá no tengo la necesidad de reparar un motor. Entonces, aquí se reparó el motor eh, con la idea que se solucionaría el problema, pero no se reparó el motor con un diagnóstico bien certero. Por eso quizá reparado el motor, igual seguía yo con la misma falla. Llegó al taller y lo que primero se hizo fue diagnosticar con nuestros propios medios, nosotros como nuestros propios instrumentos. Acá se empieza a medir lo que es la presión de gasolina, que me botó bien, una presión buena. Se empezó a ver lo que es la compresión y la compresión también me botaba bien. Se empezó a ver también lo que es inyectores en la máquina y también me arrojaban bien. Por ejemplo, en los inyectores en el vehículo puestos, como observamos acá, no me estaban trabajando. Esos dos cilindros, como es un motor boxer, esos dos cilindros no me estaban trabajando en esa parte que vemos ahí. Y en esta parte de acá, que vamos a desconectar cilindro por cilindro, sí me estaban trabajando. Entonces, ¿por qué razón no me podría trabajar en esa parte de allá? Se desaparecía dos cilindros. Si ya se cambió lo que es bobinas, inyectores, bujías, la presión de gasolina está bien, compresión está bien, punto está bien. ¿Qué otra más puede afectar tanto en lo que es la inyección o el tipo de combustión que se da en cada cilindro? Por ejemplo, acá en este cilindro desconectamos y se apagó el motor. Eso me hace diagnosticar que ese cilindro me está trabajando. Entonces, siguiendo con el diagnóstico, siguiendo con el diagnóstico, eh, ya se había visto todo lo que es la parte de sensores, inyectores. En el escáner no me arrojaba nada, no me arrojaba lo que es un código de error, solo me arrojaba como una mala combustión. Entonces, acá vamos al punto principal. ¿Cómo se le encuentra acá en el, el vacúmetro? El vacúmetro sirve para medir lo que es el tipo de succión, la fuerza con la que los pistones cierran herméticamente con las válvulas. Entonces, al yo un estado, el motor en un buen estado, me marcaría el reloj en esta zona verde. Entonces,
pero acá ya se está siendo un poco anormal en lo que la lectura de lo que es el reloj. Me está botando como si fuera de punto, como si estuviera fuera de punto o como si las válvulas estuvieran demasiadas abiertas o no estuvieran trabajando correctamente en lo que es la parte mecánica del motor. Pero ya se había hecho todo ese trabajo, ¿no? Ya se había hecho una reparación general. Entonces, qué más me hace adelantar, como se dice, variar tanto el punto? ¿Qué más me hace variar el punto? Solo se trata del famoso BBT, la válvula de variación de avance variable. Eso es el principal problema que me generó una reparación de motor, la válvula BBT. ¿Por qué? Porque esa válvula de BBT me trabaja con presión de aceite y mueve a lo que es todo el eje de levas mediante un piñón que trabaja con presión hidráulica de aceite y está controlado mediante la computadora. Miren, veamos acá. Eh, Aquí se empezó a desmontar el BBT para ver cómo estaba funcionando. Se empezó a desmontar y con esta máquina vamos a darle eh, pulso negativo, vamos a darle al BBT para ver si el BBT, el émbolo que tiene internamente, trabaja con normalidad, ¿no? No tiene estancamiento en su funcionamiento. Vamos a desmontar el BBT Vamos a probar con y el en pulso. esta parte de acá vamos a probar lo que es el BBT bueno y el BBT que me está fallando en esa parte de los dos cilindros que se me está yendo, ¿no? Ya prácticamente yo ya había verificado lo que es pulso de inyección, hay chispa, las bobinas son nuevas, las bujías son nuevas, hay compresión y me seguía sin trabajar esos cilindros. Esta falla no, ya nos volvía locos, ¿no? Pero no había otra opción. De lo que es bobina pura al BBT, ¿ya? Miren, ahí el BBT está trabajando prácticamente normal. Se ve que Pero hace su función, sale y entra por los pulsos que me está generando la máquina de probar, ¿no? este es el BBT que está bien, Miren está cómo funcionando normal. se nota que el émbolo sale y entra. Vamos a probar el BBT que está fallando. Entonces el BT que está fallando me hace esa función pero un poco más lento. No sale como debe ser. Y como lo ven, no hace su trabajo normal como debe ser. Y por esa razón me estaba fallando dos cilindros. Con esto quiero darles un poco de una idea que un diagnóstico se va primero de la parte más sencilla a la parte más complicada. La falla estaba bien difícil, no quiero decir que la falla estaba fácil, nos tomó 2 días investigar la falla, se revisó por intermedio mío, por mi persona, se revisó lo que es el punto, se revisó lo que es sensores, inyectores, se escaneaba y no dábamos con la falla. Entonces, teníamos que buscar otras ideas, otras opciones, y el único que me adelanta o me atrasa el avance de la inyección es este, esta famosa válvula BBT. Va, dale, va, ya. Entonces, para un buen yo, desde ahora, yo lo que voy a hacer en lo que es todos los afinamientos que yo voy a tener en el taller, voy a empezar a limpiar el BBT,
hacerlo una limpieza, igualito como limpieza de inyectores, que le pones a la máquina y le das pulso a bastantes revoluciones. Eso mismo yo voy a tratar de hacer en cada afinamiento. ¿Para qué? Para asegurarme que esta válvula BBT me funcione correctamente, me funcione como se dice, me haga el avance de inyección mediante el árbol de levas, y así el motor rinda al 100%. Ya estamos conociendo un poco más de la importancia del BBT. ¿Me dejo entender? Entonces, en, en cada afinamiento yo voy a poner de mi parte y vamos a hacer en lo que es un buen servicio. Quizá antes un poco se desconocía tanto el funcionamiento de esta válvula, pero ahora ya que vemos que tanto influye en lo que es el motor, vamos a ver cada carro, cada vehículo que me viene incorporado a ese sistema, tratar de hacerlo funcionar al 100%. Vamos a recuperarlo, el BBT es malo. Mira, poquito ya quiere recuperar, despacio, despacio quiere recuperar. Lo que vamos a hacer, vamos a limpiarlo con thinner y al ultrasonido también vamos a meterlo. ¿Sí o no? Ultrasonido mejor. Y a ver si recupera. Miren, acá se le hizo limpieza ultrasonido, se le metió, se le introdució a la tina de ultrasonido y mediante thinner se le limpió esta parte de acá que estaba bien, como se dice, como residuos de aceite que no hacen su cambio de aceite a su debido tiempo. Eso genera que en esta parte de acá se ensucie este resorte y el, la salida y entrada del émbolo sea un poco más eh, forzada, ¿no? Por eso que quizá el BBT no cumple su función como debe ser. Pero cuando ya se limpió la válvula BBT, trabaja al 100%, miren. Miren o sea, comparen lo Y que a es ver si recupera. o sea, comparen la velocidad con lo que sale el émbolo, sale y entra el émbolo, a la comparación que anterior el BBT, cuando le sacamos, estaba a las justas, como se dice, moviéndose. Pero acá, miren, Irani, ¿se entiende? Aquí ya se reparó la falla, ya se limpió esas válvulas BBT, las dos válvulas BBT, y el motor prácticamente eh, desapareció la falla, desapareció todos esos códigos de mala combustión y el mínimo se puso como debe ser, ¿no? El motor estable, con una aceleración óptima. Y acá aprendemos una cosa, que quizá todo diagnóstico parte de una, de una sola idea. Empezar de lo más básico a lo más complicado. No empezar de lo más complicado a lo más básico. Primero se hace un diagnóstico de inyectores, bobinas, se le prueba. Yo no, antes de yo cambiar, tengo que probarlas. Antes de los inyectores, para que yo cambie inyectores, todos los inyectores no se malogran de una, o sea, de porrazo no se malogran todos los inyectores, quizás se malogró uno, pero cambiar todos es un poco, da que pensar, ¿no? Pero miren todo el gasto que se hizo y quizá por una mala información, ¿no? Porque de estar fácil la falla, no estaba fácil, pero se tenía que investigar un poco más, ¿ya? Espero que les guste este video y vamos a ver cómo acelera en la parte final, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla. El motor está estable. Ahí, ¿escuchan la potencia del motor? Se escucha, ¿verdad?
Espero que les ayude un montón, espero que les sirva, este poquito de conocimiento les sirva un montón para lo que es el diagnóstico automotriz y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias por su apoyo.